de los hechos de hace 15 días en Matamoros, Tamaulipas, el secuestro y luego el asesinato de 2 estadounidenses. Fueron secuestrados 4, 2 de ellos asesinados, los otros 2 rescatados y regresados a Estados Unidos. Provocó, entre otras cosas, que 3 o 4 legisladores republicanos tuvieran expresiones pues, que desde el primer momento sonaron fuera de tono, de que había que declarar terroristas a los grupos criminales en México, de que Estados Unidos podría tomar medidas y entrar al territorio mexicano para contener esa violencia, pero fueron 3 o 4 legisladores. Sí, no más. Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos de inmediato, desde mediados de semana pasada, dijo que no había ninguna posibilidad de que eso caminara, eso que estaban diciendo los republicanos, y según nuestra evaluación, el gobierno de Estados Unidos fue extraordinariamente cuidadoso en el manejo de la crisis de Matamoros. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y, digamos, en ese entorno hasta el jefe del Comando Norte, hasta el jefe del Comando Norte, el embajador Ken Salazar. De ahí que, no sé cuál es tu opinión, Manuel, a mí me sorprendiera mucho la forma en la que el gobierno mexicano tomó la declaración de 3 o 4 legisladores de Estados Unidos. Tanto que el lunes el canciller Marcelo Ebrard dijo que, bueno, no dijo, informó que ya estaba en Estados Unidos, que México sería defendido en Washington, juntó, no sé si a la totalidad o la mayor parte de los cónsules mexicanos en Estados Unidos, para decir que sobre el cadáver del canciller Marcelo Ebrard defenderían la independencia, la soberanía de México. Pareció una sobrereacción. Pues pareció una sobrereacción, pero fue la instrucción tan tomada que participaron algunos cónsules diciendo, bueno, de acuerdo, y hasta lo que proponemos es que aquí en los medios locales podamos hacer pues algo de difusión específicamente dirigida para la comunidad latina, la mexicana. Y Marcelo Ebrard, canciller, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Ciro. El gobierno, la autoridad de Estados Unidos fue, según nuestra evaluación, muy cuidadosa en la crisis de Matamoros. Fueron unos cuantos legisladores republicanos los que dijeron estas cosas, de ahí que consideramos, al menos en este programa, una sobrereacción. Lo que hizo el gobierno y lo que hiciste tú el lunes en Washington. Marcelo, buen día. Te voy a explicar con mucho gusto el planteamiento estratégico. Mira, en primer lugar, esta línea de argumentación tiene 2 supuestos primordiales, que es culpa de México que en Estados Unidos está aumentando el número de muertes por fentanilo. Ese es el supuesto esencial de no solo los senadores. Recordate que William Barr, el ex fiscal en Estados Unidos, había sacado un artículo el día 3 de marzo, antes de los hechos en Matamoros, pues sugiriendo lo mismo, algo muy similar, no sé si lo llegaste a ver en el Wall Street Journal. Yo te lo contesté la semana pasada diciéndole lo que propones, estimado ex fiscal de Estados Unidos, es lo que describe Barbara Tuchman en un libro muy famoso que se llamó The March of Folly, en donde analizaba por qué los gobiernos toman decisiones equivocadas cuando enfrentan presión, y ponía el ejemplo de la guerra de Vietnam. Bueno, entonces, la línea de argumentación de culpar a México del origen de la crisis de fentanilo, que por cierto sigue haciendo estragos en Estados Unidos y va a ser un tema dominante en los próximos meses, proviene del establishment republicano, un área, no digo que todo el partido, que propone que esta sea la línea primordial de la campaña presidencial, no importa, de Estados Unidos. Entonces aquí la valoración es, puedes hacer 2 cosas. Una, no responder, no estoy hablando de responderle a Estados Unidos, hay que hacer la distinción clara. O sea, con la administración Biden nosotros tenemos una relación en materia de seguridad muy estrecha y una agenda muy parecida. Por ejemplo, ayer el presidente Biden sacó una serie de normas muy importantes respecto a armas que coincide con lo que México ha defendido. Entonces, con la administración Biden tenemos un buen entendimiento, estamos avanzando, acabamos de recibir a la asesora en seguridad nacional del presidente, hay reunión en Washington, quizás fines de abril,
del Gabinete de Seguridad de los dos países, materia de armas, materia de fentanilo, etcétera. Entonces, ahí no identifico yo un problema, ahí ni nos interesa, al contrario, hay que fortalecer la cooperación. Pero con toda esta narrativa de un sector republicano culpando a México, si dejamos que esa narrativa avance, pues cuando tú repites una mentira y tienes acceso a todos los medios y todo el tiempo estás culpando a México, pues entonces vas a convencer una parte del electorado de Estados Unidos. Y esto va a ser un tema central en la campaña. Entonces hay que actuar de manera temprana para no permitir que esa narrativa gane tracción, porque las narrativas provocan acciones y tienen implicaciones políticas graves para México. Entonces, lo que los senadores dicen en una presentación es, esencialmente, México tiene la culpa del problema del fentanilo. Segundo, no pueden con el tema, ni ahorita ni nunca. Tercero, nosotros tenemos que actuar de manera directa en contra de los carteles de la droga. Por lo tanto, el fentanilo es un arma de destrucción. Imagínate tú, el fentanilo no está prohibido en Estados Unidos, o sea, habría que preguntarles primero si lo van a hacer, ¿no? Es un arma de destrucción y por lo tanto estamos autorizados a actuar de manera directa por la fuerza. Entonces, si nosotros dejamos pasar un planteamiento de esa naturaleza, que insisto, no es solo los senadores, es el exfiscal general de Estados Unidos en el Wall Street Journal, o una serie de comentaristas en Fox, o en otros medios de comunicación, y no reaccionamos y no disputamos con argumentos y defendemos la posición de México, pues evidentemente que eso puede ganar terreno y es muy peligroso para el país dejarlo crecer. Entonces no es una sobrereacción, es una acción oportuna, a mi modo de ver, que va a cerrar el espacio para que este tipo de planteamientos no gane terreno y el día de mañana tengamos que decir por qué no actuamos a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijimos en la primera ocasión que lo plantearon? Ahora, ¿por qué ¿qué es una sobrereacción? Pues no. Si el señor está proponiendo usar la fuerza sin consentimiento de México en nuestro territorio, pues sí le tenemos que decir que no se lo vamos a permitir. Un legislador o 3 legisladores, Marcelo, a eso me refiero, no, con la sobrereacción. En The Wall Street Journal. Entonces no sé cuál sería el punto de inflexión para que sea una reacción normal. Yo creo que tenemos que hacerlo ahorita, que lo están tratando de proponer este grupo. El exfiscal general también es un personaje de peso importante, diciendo algo muy similar en su artículo. Entonces, no se los vamos a permitir, hay que discutirlo y hay que contraargumentarlo. Esa es la lógica nuestra. Ahora, canciller, buen día, te saludo Manuel Peregrino. ¿Cómo va la campaña? Si es que entendí muy bien. ¿Va dirigida a los mexicanos, a los latinos? ¿Va por canales en español? ¿Va por canales en inglés? ¿Cómo va la campaña? ¿La campaña de ellos o la nuestra? Sí, no, la que va a Estados Unidos, la que les fuiste a pedir que hicieran allá en Washington. Nosotros a los cónsules. Vamos a actuar en los medios establecidos en Estados Unidos, como por ejemplo el Wall Street Journal. O sea, cosa que nos digan en un artículo o una propuesta en esa dirección, la contestaré a tu servidor o quien lo tenga que hacer dependiendo del caso. Les pedí que hagan lo propio a nivel estatal, en los medios locales, o sea, que no dejemos pasar absolutamente para nada este argumento, que lo contestemos de inmediato. Y por supuesto, va a haber todos los días del orden por consulado, pues cuando menos varias reuniones con la comunidad México-norteamericana. No olvidar que es una comunidad muy influyente en buena parte de los Estados Unidos. Les vamos a informar qué es lo que está haciendo México, qué acciones ha tomado en su país. Por ejemplo, no se sabe en Estados Unidos, el otro día lo constaté con los reporteros presentes, que México ha incautado 6,5 toneladas de fentanilo. Esos son 6,000 millones de pastillas que habían llegado a Estados Unidos. Eso costó 75 bajas. Entonces, estos senadores que dicen que no hacemos nada son además ingratos y mal informados. Entonces, esa información la tenemos que propagar y difundir. Entonces, también se va a hacer, pero también con la comunidad en general, no va dirigido esto solamente a la comunidad mexicana. Se va a hablar con los congresistas locales, también hicimos la lista el día lunes, y vamos a presentarles todos los reportes que tenemos. Bueno, ¿tienen pensado hacer una campaña de medios masiva, spots en los medios de comunicación de Estados Unidos con este mensaje, con este discurso? Vamos a hacer una campaña, sino que además así se acordó con Liz Sherwood la semana pasada, en contra del fentanilo
entre México y Estados Unidos. Será la primera vez que es una campaña binacional. Vamos a hacer las dos cosas: mostrar lo que estamos trabajando y aclarar por qué el fentanilo es el adversario. Pero una campaña mediática, una campaña mediática. O sea, habrá espoteo, habrá, qué sé yo, habrá producciones en los medios de comunicación de Estados Unidos producidas por los dos gobiernos sobre el tema de fentanilo. Así va a ser. ¿Cuándo, Marcelo? Tenemos que empezar en abril. Sí. En abril. Eso yo creo que va a ser uno de los principales puntos a aprobar en la reunión en Washington que se acordó con esta visita. Pero decías que eso va a ser a finales de abril. A finales de abril. Y ahí se tomaría, entre otras cosas, la decisión de quién y cómo produciría esta campaña. No, ya se está presentó tomado. El primer ensayo de la campaña, los primeros spots, digamos. ¿Quién produce, México o Estados Unidos? Los dos. Vino el doctor Gupta, que es el responsable de Estados Unidos, y en esa parte también se presentó lo correspondiente. En abril nos dan el banderazo y salimos a todos los medios. Y canciller, más una duda, porque vemos que el presidente López Obrador, tú mismo, dicen que México no produce fentanilo, pero vemos también lo que informa la Sedena, ayer nada más 2 aseguramientos muy importantes de pastillas de fentanilo y de precursores. ¿Por qué esa idea para entenderla de que México no produce si da la impresión de que se producen? El problema que nosotros tenemos es el flujo de el fentanilo se produce esencialmente en varios países de Asia, pero también en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, en México no se ha demostrado o no se ha actuado en contra de algún laboratorio sofisticado en donde pueda decir estamos produciendo fentanilo. México importa el fentanilo que necesita para todos los servicios médicos del país. Recordar que el fentanilo se utiliza, es un opiáceo muy potente para operaciones de larga duración o para manejo de dolor intenso relacionado con el cáncer. Para eso se usa. No lo producimos en México, lo importante. Lo mismo las pastillas que detienen, lo que se hace, sí sabemos que hace lo que se dice el envase. O sea, se importa el fentanilo muchas veces ilegalmente. Y lo que se hace en México, que tenemos demostrado, es que hacen las pastillas. Okay. Y esos laboratorios en realidad no deberían de llamarse laboratorios. Tú ves las fotos y verdaderamente es lo más elemental que te puedas imaginar. Pero laboratorios propiamente de producción de fentanilo que sepamos nosotros no existen en México. De los precursores. ¿Qué es el reto ahorita? Controlar lo que se está importando, porque mucho de esto es legal. Entonces, la dificultad de controlar todo lo que está relacionado con fentanilos, que mucho de ello está permitido por la ley. Entonces, por eso Marina tomó el control de los puertos, se hizo la renovación de COFEPRIS, etcétera. Pidió al presidente que a la verdad se presente un estudio completo de esto, que seguramente lo lograrán ustedes en la mañana, era alguna de las informes próximos días, de qué es, cómo está esto para aclarar. Pero esto que dicen algunos comentaristas en Estados Unidos, de que en México se produce, pero no es así. En Estados Unidos sí se produce. Entonces también habría que preguntarle al senador cuándo van a actuar respecto a eso, ¿verdad? Bueno, pues gracias por esta precisión. Nos queda el punto, esto que ha dicho el presidente, que no sabemos si es una frase política, nada más, de que en un caso extremo llamarían a los mexicanos en Estados Unidos a votar en contra de los republicanos. La dejamos como frase de mañanera, Marcelo. Bueno, por lo pronto. No podríamos hacerlo nosotros vía los cónsules. Sería injerencia. Eso sí. Sería nosotros sí meternos al proceso electoral de ellos, cosa que jamás haríamos. Lo que sí vamos a hacer es informar, como ya lo expliqué, cuál es la situación, cómo se generó esto y qué podemos hacer. Eso sí, pero no meternos en el tema político electoral. No sé el presidente qué otros pasos esté pensando, pero por lo pronto eso estamos nosotros en una fase de informar, activar y organizarnos. No dejar pasar la. Oye, y extremada, según nosotros, lo seguimos a diario, muy cuidadosa la posición del gobierno de Estados Unidos en la crisis de Matamoros. Sí, cuidadosísima. Coordinados. Bueno, para eso sirve el entendimiento bicentenario. Se actuó rápido, el manejo de información junto con el FBI muy bien. Lo mismo que esto ya tenemos caminando algo, recordarás el caso de Rudevana, que fue
Sí, 2009. Sí. Entonces yo diría que el nivel con otro gobierno, todavía con el gobierno de Trump. Todavía con el gobierno de Trump. Bueno. Pero ya entrado en la admisión Biden, le hemos dado seguimiento a ese caso con bastante cercanía. Yo diría que la cooperación es muy buena. Entonces, eso es lo que hay que mantener y fortalecer, la cooperación con el actual gobierno de Estados Unidos. Pues muchas gracias, Marcelo. Y en medio de todo esto, gran acto el domingo en Acapulco. Nos fue bien, muy contentos. Sí, ya lo vi. La gente me trató con mucho afecto y cariño y bueno, están más que correspondidos en el Día Internacional de la Mujer. ¿Y sigues este fin de semana? ¿Tienes otro acto? Este fin de semana voy a acompañar al presidente el día 18. Ah, claro, el sábado. Tenemos una visita de senador a Estados Unidos que ya estoy preparando. Entonces no sales, este fin de semana te quedas en la ciudad. Bueno, gracias por la información, por la explicación. Marcelo Ebrard, canciller. Buen día, muchísimas gracias. Buen día. Gracias.